Paz y bien a todos, bienvenidos. Ahora, hemos escuchado el Señor en el Evangelio que cuenta esta parábola, pero es un poco imagen de lo que el Señor está haciendo también. Que ha venido Jesús, lo ha matado, se ha levantado de la muerte, resucitado, después de 40 días subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, pero regresará como rey del universo, como el próximo domingo celebraremos. Jesús, rey del universo. Y aquí el Señor nos hace comprender cualquier cosa. Entretanto, hasta que regresa, el Señor nos da a cada uno una moneda. Que Papa Benedicto XVI, por ejemplo, decía que podría ser figura del don de la fe. Una moneda de mucho valor, muy preciosa. Pero aquí dice el Señor, no basta que llegamos a la fin cuando regrese el rey y le presentamos solo la moneda y no la hemos invertido. El Señor se enoja y nos la quita la moneda. Se le quitará aún lo que pensaba que tenía. Entonces significa que nosotros, la fe, como decía Santiago, la fe sin obras está muerta. El Señor nos ha constituido, dice Jesús en el Evangelio de Juan, para que nosotros vayamos, como hemos escuchado en el antífona del Evangelio, vamos y producimos mucho fruto. Hay que hacer frutificar. El fundador de nuestra comunidad religiosa, de la comunidad que hago parte, hacía un ejemplo, porque aquí Jesús dice, ¿por qué no has invertido y metido las monedas en el banco? De modo que después, cuando regresara, encontrara también, pudiera reclamar también el interés. Y nuestro fundador hacía el ejemplo que este banco podría ser figura del banco de nuestros corazones. Las cosas que Dios nos da, que nos hace comprender. ¿Por qué no nos las metemos también en el banco del corazón de nuestros hermanos? Que así puede frutificar. Porque ellos a su vez, si hacen frutificar, también meterán en el banco de los corazones de otros hermanos. Y así la palabra de Dios, y el grande valor de la fe cristiana, de la enseñanza de Dios, frutifica, llega con interés. Si yo no la quedo solo para mí, la escondo como este hombre en un pañal, como decía, en un pañuelo. A la fin, hermano, si tú sabes que es un Señor exigente, que pide, que cosecha lo que no has sembrado, ¿por qué no has trabajado? Ha estado perezoso esto. A la fin no ha hecho nada. Y el Señor aquí también en esta parábola nos hace comprender que cuanto más hacemos, más Dios nos recompensa. Ven aquel hombre, una moneda la ha hecho frutificar 10. Y el Señor dice, tú has sido fiel en el poco, como dice también de otra parte, será fiel en el mucho. Pero fuiste fiel en el poco, ahora te haré gobernador de 10 ciudades. Antes le había confiado una moneda, de mucho valor, pero una moneda. Ahora le confía el gobierno. Tú eres uno que usas la inteligencia, porque una moneda la has hecho volverse 10. Está lo otro que ha hecho volver 5, gobierna 5 ciudades. Pero hagan caso, cuando el Señor quita la moneda a aquel que no ha trabajado, no ha hecho nada para el reino de Dios, cuando le quita la moneda, ¿a quién se la da? En nuestra lógica humana, como se lamentaban también las personas, si uno tiene 10, el otro tiene 5, damos a aquel de 5, ¿no? Casi están más cerquitas. Pero Dios no es así. Ha dado a lo que tenía 10. ¿Por qué? Porque el modo como se dedica a los trabajos de Dios, una moneda la hace volverse 10, que podem ser figuras de almas salvadas, 10 ciudades, como decía nuestro fundador, 10 ciudades
están llenas de gente, al menos por esa ciudad, al menos 20,000 personas son. Entonces, si yo doy la moneda a aquel de 5, esta moneda me la hace otros 5. Menos gente salvada. Yo la doy a aquel que una moneda le hace devolver a 10. La hace multiplicar más almas salvadas. Entonces el Señor da a aquel que es el mejor trabajador. Porque el interés de Dios, como decía un santo, Santo Ireneo, la gloria de Dios es el hombre viviente. El interés de Dios es que se salve lo máximo posible. Entonces, cuanto más uno usa la inteligencia, más dones le da a esta persona. Y ese es un incentivo a nosotros para hacer más. Cuanto más hacemos para Dios, para el bien de las almas, que sí, ok, caridad material, como el ejemplo de hoy la iglesia hace memoria, por eso estoy de blanco, de Santa Isabel de Hungría, que después que ha muerto el marido, se ha dedicado, ha hecho un hospital, curaba ella misma a los enfermos, se dedicaba mucho también a la oración, no era solo caridad material. Pero, como decía Papa Juan Pablo II, ahora santo, sin olvidar la caridad material, necesita estar convencidos que la caridad más sublime es la caridad espiritual, trabajar para la salvación de las almas, como hacía Jesús, que pasó todo el tiempo a anunciar la palabra de Dios, todo el tiempo de su misión pública. Entonces, hermanos, despertemos siempre más y dediquémonos siempre más a hacer fructificar los dones que Dios nos da. De ayudar a nuestros hermanos a comprender las cosas de Dios. Para sermos un ejemplo. Y muy fuerte, y termino. En la primera lectura de hoy, segundo libro de los Macabeos, del Antiguo Testamento, está un ejemplo de madre grandísimo. Una madre que en un día solo, perdió, entre comillas, perdió 7 hijos. Todos a testimoniar, se han sacrificado a sí mismos para ser testigos de la ley de Dios. Para não desobedecer a Deus, han dado la vida. E a la fin, quando já estavam mortos 6, só se quedava uno, e o rei ha implorado a esta madre de hablar con el hijo. Ela sí ha andado a hablar, pero no como quería el rey. Le ha dicho, hijo mío, yo no soy como has aparecido en mi grembo, como fuiste formado, no he hecho yo a ti en mi grembo, no te he formado yo los huesos, las cosas en mi grembo. Fue Dios, el creador de todo. Y dice, hijo mío, por favor, mira el ejemplo de tus hermanos y sacrifica también tu propia vida por amor de Dios y amor de la ley de Dios. Y dice, porque así, después de esta vida, yo podré reencontrar no solo a tus hermanos, sino también a ti. Y mirad lo que responde el hijo. Buen hijo. Dice a los verdugos que lo querían matar, ¿qué esperan? Yo no voy a obedecer a la ley del rey, porque era una ley contra la ley de Dios, ¿ok? Debemos obedecer al Estado, etc. Pero no se nos dice de hacer cualquier cosa que es contra la ley de Dios. Ahí ya no escuchamos. Obedezcan todo, excepto el pecado. Entonces no voy a obedecer a la orden del rey, yo obedezco los mandamientos de la ley que nos fue dada por medio de Moisés. Y tú, rey, no escaparás de las manos de Dios. Como digo, conviértete. Cambia mentalidad, modo de pensar. Si no estás frito cuando llegas delante del Creador. Entonces pedimos la gracia a Dios y también a nosotros. Ser testimonios, testigos, sermos testigos de Dios, del amor por la ley de Dios, de obedecer a Dios. Con la fe, la esperanza que llegue, pero esperanza cierta, que si verdaderamente seguimos a Jesús, esforzamos de vivir el Evangelio, vivir la vida de Jesús, hacer lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús ha dicho, también nosotros nos levantaremos de la muerte y nos espera la vida sin fin. Seremos todos jóvenes en el último día
O Senhor nos dará o nosso corpo e um corpo como o suyo, como diz São Paulo, conforme ao corpo glorioso de Jesus, corpo imortal, como alguém dizia, belo, perfeito e jovem para sempre. Sea alabado nosso Senhor Jesucristo, hoje e sempre sea alabado.